La sala de juntas brillaba como un altar al dinero y al poder. La mesa larga se extendía bajo candelabros que arrojaban luz blanca sobre la madera pulida. Y 12 directores estaban sentados en silencio, con sus plumas descansando sobre carpetas de cuero. Al frente, Santiago Arce se inclinó hacia adelante, con la corbata perfectamente anudada y una sonrisa afilada como el cristal. No solo estaba hablando con la Junta, estaba montando un espectáculo para borrarme de la historia de Valdeluz. «Eres un vestigio del pasado», Alejandra dijo, saboreando cada palabra. «Valdeluz no necesita anclas, necesita alas, y he encontrado a alguien con la visión para llevarnos allí». Su mano señaló hacia la puerta, donde Valeria Montés entró, con el sonido de sus tacones resonando en el mármol. Su vestido destellaba bajo la luz fluorescente, su juventud contrastando intencionalmente con mis canas. La Junta se removió. Algunos carraspearon, otros bajaron la mirada. Nadie alzó la voz para defenderme. 25 años construyendo el esqueleto de este imperio, desvanecidos con una sonrisa burlona y un gesto. Santiago deslizó una carpeta por la mesa. Mi nombre estampado en rojo. Tus documentos de despido, efectivo de inmediato. Mi respiración se detuvo, pero no le daría la satisfacción de verme derrumbarme. Junté las manos en mi regazo, obligando a mi pulso a calmarse. Mi mente repasó las crisis que había sorteado para Valdeluz, Ciudad de México, en 2008 Bogotá, cuando los proveedores amenazaron con irse. Llamadas de medianoche que mantuvieron viva a esta empresa. Todo borrado por un hombre que nunca había pasado una noche en vela sin una copa de champán al alcance. Me levanté de la silla. La sala parecía encoger a mi alrededor mientras recogía mis cosas. El peso del silencio más pesado que cualquier insulto, hasta el zumbido de los conductos de aire, sonaba como una acusación. Los guardias de seguridad en la puerta no se movieron. No necesitaban hacerlo. Mis tacones resonaron por el pasillo, cada paso alejándome más de una vida que alguna vez llamé mía. En el ascensor, mi reflejo me miró desde las puertas doradas, ojos cansados, espalda aún recta, credencial apretada tan fuerte que cortaba mi palma. Cuando las puertas se cerraron, exhalé lentamente. Me habían impuesto el silencio, pero no lo desperdiciaría. Salí al vestíbulo de mármol, ya pensando en lo que vendría después. La noche después de mi despido, me senté en la mesa de la cocina de mi departamento en Coyoacán, con la credencial aún en la mano, sus bordes plásticos presionando mi piel. 25 años reducidos a este pequeño cuadrado de nada. Mi mente volvió a Ciudad de México. 2008. El mundo colapsaba. Los bancos se ahogaban en deudas y la supervivencia de Valdeluz pendía de un hilo. Yo fui quien mantuvo la corriente fluyendo. Recuerdo estar en una sala de conferencias sin ventanas, con 3 teléfonos pegados a mis oídos, redirigiendo fondos, activando cláusulas que había incrustado años antes, mientras los ejecutivos paseaban afuera esperando un milagro. Cuando los mercados abrieron, Valdeluz seguía en pie mientras los competidores caían. Santiago estrechó manos frente a las cámaras como si él hubiera salvado a la empresa. Yo regresé a un hotel vacío, demasiado cansada para siquiera comer. 2 años después, en Bogotá, la voz de mi padre se quebró a través de la estática de una llamada internacional. Estaba desvaneciéndose, dijo mi hermana. Yo estaba en medio de negociaciones con un proveedor, cuya cooperación decidiría si la próxima expansión de Valdeluz vivía o moría. Me quedé en la mesa. Horas después, llegó otra llamada. Él se había ido. Firmé el contrato con una mano que no dejaba de temblar. Cumpleaños se difuminaron en escalas, aniversarios en vuelos nocturnos. Mi hija, Paloma, una vez dejó un mensaje en mi teléfono, su voz temblando de rabia. Mamá, te perdiste mi graduación. Otra vez. Lo escuché en una sala de aeropuerto, rodeada de extraños, incapaz de responder a su enojo con nada más que silencio. De esos sacrificios, construí el marco guardián.
contratos entrelazados con contingencias, código tejido con redundancias, candados ocultos que protegían a Valdeluz cuando llegaban las tormentas. Era invisible, pero estaba vivo, latiendo bajo la superficie de la empresa como un segundo sistema nervioso. Ahora, en la quietud de mi cocina, sentía que era la única prueba de que alguna vez existí dentro de esos muros. Mi familia me resentía. La Junta me descartó. Y Santiago se burló de mí como si fuera una reliquia. Sin embargo, Valdeluz aún respiraba por el sistema que creé. Y pronto aprenderían que sin mí, nada funcionaría. Una semana después, Valdeluz celebró una conferencia de prensa en el piso 48. Las cámaras recorrieron la sala de juntas, captando a Valeria Montés en el podio, con un vestido carmesí que brillaba bajo las luces. Sus diapositivas relucían en las pantallas detrás de ella, llenas de gráficos pulidos y eslóganes ambiciosos. Innovación, disrupción, destino. Reconocí las frases al instante. Venían directamente del manual del Departamento de Relaciones Públicas. Las leyó en voz alta, como si estuviera revelando verdades profundas. Haciendo pausas dramáticas entre líneas, los directores asintieron cortésmente, aunque algunos se movieron incómodos. Sus ojos pasando de la pantalla a su sonrisa maquillada. Vi a los empleados al fondo susurrando, uno murmurando lo bastante alto para que el micrófono lo captara. Nunca ha firmado ni un contrato con proveedores. Santiago se apoyó en la cabecera de la mesa, brazos cruzados, sonrisa amplia, como si ella fuera la prueba de su visión. Este es el nuevo Valdeluz, anunció, señalándola con un gesto amplio. Sangre fresca, energía sin miedo, sin equipaje. La Junta aplaudió al unísono. Desde mi cocina en Coyoacán, la transmisión de noticias se reproducía en mi laptop. La pantalla se congeló por un momento en el rostro de Valeria, con los labios curvados en una sonrisa autosatisfecha. Apreté la mandíbula, recordando las noches que pasé trazando cadenas de suministro por 3 continentes, los meses que perdí de la infancia de Paloma, las horas encerrada en centros de datos sin ventanas, mientras personas como Valeria dormían plácidamente. Silencié la transmisión y dejé que el silencio se asentara. La vanidad podía desfilar con vestidos de diseñador y diapositivas, pero las venas de Valdeluz aún latían con los candados y salvaguardas que yo había enterrado profundamente. Los aplausos no podían anular el código, y los eslóganes vacíos no podían firmar contratos. En la mesa a mi lado, mi vieja laptop estaba cerrada, las marcas de rasguños en su cubierta atrapando la luz. Mis dedos rozaron su superficie, un recordatorio del mundo que Valeria nunca entendería. Ella podía llevar el título, pero nunca sostendría la columna vertebral del imperio. Cuando terminó la transmisión, Santiago estaba disfrutando del destello de las cámaras, como si la historia hubiera sido reescrita para borrarme. Presioné mi palma contra la laptop y la abrí de nuevo. La vieja laptop cobró vida con un zumbido suave, su pantalla brillando pálida contra la tenue luz de la cocina. Mi contraseña aún funcionaba, letras tecleadas por memoria muscular, y luego apareció la interfaz familiar, líneas de código, inactivas pero nunca borradas. Mi creación había esperado en silencio, como yo. El marco guardián se abrió como un mapa de arterias. Miles de nodos, contratos y redundancias latían silenciosamente, invisibles para cualquiera que no supiera dónde mirar. Bajo su superficie vivía el protocolo que había construido para un día que rezaba nunca llegara. El mecanismo de seguridad, años antes, lo había enterrado en la letra pequeña de acuerdos con proveedores y cláusulas de cumplimiento, tejiéndolo a través de contratos logísticos y bancarios. En ese momento era una precaución, una salvaguarda, en caso de que la autoridad en Valdeluz cayera en manos equivocadas. La regla era simple si mis credenciales digitales eran eliminadas sin una sucesión autorizada.
El sistema lo reconocería como sabotaje. Cada transacción que requiriera autorización de alto nivel se bloquearía. Sin excepciones, sin anulaciones. Recordé la noche en que codifiqué la primera secuencia, con la lluvia golpeando las ventanas de Ciudad de México, el agotamiento pesándome tras días de negociaciones. Lo llamé mi seguro invisible. Una barrera contra la arrogancia y la ignorancia. Nadie más en la mesa notó las cláusulas adicionales que inserté en los acuerdos. Para ellos, eran redundancias inofensivas. Para mí, eran puertas de hierro que nunca podrían forzarse. Ahora, años después, el sistema se activó de nuevo, escaneando su entorno, registrando que mis credenciales habían sido eliminadas. Ya estaba pasando al modo de defensa. Silenciosa, pero implacablemente, me recosté, escuchando el zumbido del refrigerador, el pulso constante del código en la pantalla. Santiago pensó que mi silencio significaba derrota. Creyó que reemplazarme borraba lo que había construido, pero el sistema no necesitaba aplausos ni cámaras. Obedecía reglas escritas en lógica, no en vanidad. Cerré los ojos por un momento. Luego, susurré en la quietud. Veamos cuánto duras sin mí. La pantalla de la laptop parpadeó cuando llegó la primera alerta desde el otro lado del Pacífico. Y supe que los dominós ya habían comenzado a caer. La primera grieta apareció en la costa oeste. Un envío de microprocesadores valuado en 1.000 millones de pesos mexicanos quedó varado en el puerto de Manzanillo, con contenedores apilados como lápidas bajo un cielo gris. Las grúas se detuvieron. Los documentos se estancaron. Los motores quedaron en espera como si aguardaran el permiso de un fantasma. Faltaba el código de autorización. Mi código. A medio mundo de distancia, los ejecutivos en Medellín paseaban por oficinas de vidrio mientras los contratos parpadeaban como incompletos en sus pantallas. Las verificaciones de cumplimiento marcaban anomalías que ninguna anulación podía borrar. Mi ausencia había activado los candados exactamente como los diseñé. El sistema había decidido que Valdeluz ya no tenía autoridad para avanzar. Por la mañana, los medios se enteraron. Santiago entró a las entrevistas con su sonrisa característica, las cámaras absorbiendo su calma ensayada. Solo turbulencias, dijo, desechándolo con la arrogancia de un hombre que creía que el encanto podía doblar acero. Lo resolveremos esta noche. Su confianza lucía bien en televisión, pero tras el brillo, los rumores ya se extendían por las salas de trading y los centros logísticos. Observé la transmisión desde mi departamento, con el volumen bajo, las manos rodeando una taza de café frío. No necesitaba los reportes para saber qué pasaba. El marco latía en mi laptop, hilos brillantes mostrando bloqueos formándose por todo el mundo. Cada candado era un recordatorio de que Valdeluz no podía borrarme sin consecuencias. Esa tarde, Paloma apareció en la puerta, con sus libros bajo el brazo. Sus ojos se entrecerraron, buscando algo en mi rostro. ¿Sabías que esto iba a pasar?, preguntó, con la voz tensa. Entre la acusación y el miedo, sostuve su mirada, pero no dije nada. Las palabras solo habrían agudizado la herida. Ella esperó un momento más. Luego se dio la vuelta, su silencio cortando más profundo que su pregunta. Cuando la puerta se cerró tras ella, volví a mirar la pantalla. Manzanillo, Medellín. Y pronto más. Las primeras fracturas habían salido a la luz y los dominós apenas comenzaban a caer. La primera fractura apenas se había asentado cuando surgió la filtración. Alguien dentro de Valdeluz reenvió un memorándum interno a la prensa, una advertencia redactada por los propios abogados de la empresa meses atrás. Explicaba, en lenguaje claro, que mis certificados digitales estaban entrelazados en la mayoría de los contratos de alto valor de Valdeluz y que no podían sustituirse sin una enmienda legal. Eliminarme había desencadenado la invalidación. A mediodía, un titular rojo cruzó la pantalla de Milenio: Valdeluz arriesga C 150.000 millones. Los presentadores debatían si la negligencia o el fraude habían puesto a la empresa al borde del colapso.
Los analistas repetían clips de Santiago sonriendo en entrevistas el día anterior, burlándose de su bravuconería ahora que la verdad había salido a la luz. En la torre de Paseo de la Reforma, la Junta se reunió en su sala de conferencias de paredes de vidrio, con el horizonte de la ciudad observándolos. Los reportes dicen que sus voces resonaban por el pasillo, tensas y cortantes. No necesitaba una transcripción para imaginar el pánico. Los hombres que habían aplaudido cortésmente mi despido ahora calculaban cuánto les costaría su silencio. Y luego llegó el gran debut de Valeria. Milenio le otorgó un espacio estelar, esperando claridad de la autoproclamada directora de estrategia. Se inclinó sobre el escritorio con un vestido de tonos joya y dijo con una sonrisa confiada: «Solo anularemos los códigos». Casi me reí. El entrevistador alzó una ceja. ¿Presionando anularlos? Incluso el memorándum filtrado dice que no se pueden eludir. La sonrisa de Valeria vaciló, su mirada desviándose fuera de cámara antes de balbucear: «Bueno, dejando de lado tecnicismos, Santiago lo tiene bajo control». El clip se volvió viral en una hora, con los operadores bursátiles circulándolo con subtítulos como «Estrategia de Valdeluz», «Becas negación». Las acciones se desplomaron más rápido. En mi departamento, dejé que el sonido se reprodujera sin volumen. Ver el imperio de Santiago tambalearse bajo el peso de las palabras vacías de su protegida no me llenó de alegría, sino de inevitabilidad. Él había exhibido la vanidad como visión, y ahora la vanidad se deshacía frente a millones. Cuando el mercado cerró esa tarde, Valdeluz había perdido otros 20.000 millones en valor, y el pánico ya no estaba confinado a las salas de trading, se extendía directamente a la sala de juntas. A la mañana siguiente, la torre de Paseo de la Reforma había transformado su suite ejecutiva en una sala de guerra. Las pantallas cubrían las paredes, con mensajes de error rojos desplazándose más rápido de lo que cualquiera podía leer. Los ingenieros de TI estaban encorvados sobre los teclados, con ojos inyectados de sangre, dedos moviéndose en un ritmo frenético. Santiago acechaba detrás de ellos como un general en guerra, ladrando órdenes para romper y forzar las anulaciones. Cada intento terminaba igual: acceso denegado. Los candados de integridad que había escrito años atrás se replicaban más rápido cuanto más presionaban. Un comando fallido se convertía en 5, luego en 50, extendiéndose por el sistema como grietas en el hielo. Mateo Rivera, apenas de 26 años, estaba al borde de la sala, aferrando un cuaderno. Alguna vez había sido interno en mi departamento, con ojos brillantes y ansias de aprender. Ahora su rostro estaba pálido bajo la luz fluorescente. Cuando Santiago gritó de nuevo para anular todo, Mateo susurró: «Casi para sí mismo, ella nos enseñó a nunca anular los candados de integridad». La sala quedó en silencio por un momento. Algunos ingenieros lo miraron. Luego volvieron a sus pantallas, pero vi el destello en sus expresiones cuando las palabras calaron. No era rebelión aún, pero era memoria el eco de las reglas que les había inculcado durante largas noches de entrenamiento. Esa tarde, mientras estaba sentada junto a la ventana de mi cocina, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Seguimos tus reglas». Minutos después, llegó otro: «Tu marco nos protege, incluso ahora». Dejé el teléfono y dejé que la calma me envolviera. La lealtad no se podía ordenar ni exhibir en una conferencia de prensa. Tenía que ganarse en las sombras, en las horas cuando nadie miraba. Esos ingenieros no resistían por mí. Resistían porque sabían que el sistema estaba construido para protegerlos, no para destruirlos. Con cada error parpadeando en esos monitores, su fe en mí se profundizaba mientras su fe en Santiago se resquebrajaba. Al anochecer, la sala de guerra seguía iluminada, pero el verdadero poder ya se había alejado de sus manos. Las fracturas que comenzaron en susurros se convirtieron en un colapso total durante la noche. En Sao Paulo, los almacenes se paralizaron.
Las carretillas elevadoras quedaron inactivas. Las cajas selladas tras puertas electrónicas que rechazaban cada código de autorización. Los operadores en Frankfurt despertaron para encontrar cuentas enteras congeladas a mitad de transferencia. Miles de millones suspendidos en un limbo digital. En Medellín, las cadenas de suministro colapsaron, con envíos apilados inútilmente mientras los contratos marcaban no autorizado. Al amanecer, el total era claro: 150.000 millones borrados en menos de 12 horas. La sala de juntas en la Ciudad de México estalló. Los directores que alguna vez asintieron a los discursos de Santiago ahora lanzaban preguntas lo bastante afiladas como para cortar las paredes de vidrio. Santiago estaba en la cabecera de la mesa, con la corbata floja, los ojos inyectados de sangre, insistiendo en que era sabotaje. Su voz se alzaba más con cada acusación. Esto fue deliberado, ladró. Ella lo planeó hace años. Un director golpeó la mesa con la palma. No, esto es negligencia. Fuiste advertido. Todos vimos el memorándum. Las palabras quedaron suspendidas en el silencio que siguió. Y por primera vez, Santiago titubeó. Mientras tanto, Valeria Montés se había retirado al baño de damas, con el rímel corriendo por sus mejillas. Alguien la grabó sollozando al teléfono, murmurando que nunca se inscribió para esto. En horas, el clip se filtró en línea. Se difundió por las redes sociales con subtítulos burlándose de la autoproclamada directora de estrategia. Su humillación se convirtió en otro titular, otro clavo en el ataúd de la credibilidad de Santiago. Observé el caos desde mi departamento. Con la televisión silenciada, los indicadores bursátiles sangraban en rojo en la parte inferior de la pantalla. Con la evaluación de Valdeluz colapsando en tiempo real, los presentadores ya no se molestaban en ocultar su incredulidad. La caída era demasiado espectacular, demasiado rápida. El sistema estaba haciendo exactamente lo que diseñé: rechazar servir a la incompetencia, mantener la integridad por encima de la arrogancia. Santiago se había burlado de mí como obsoleta, pero era su imperio el que ahora parecía una reliquia, pudriéndose frente al mundo. Y mientras la ciudad fuera de mi ventana despertaba, supe que el próximo movimiento no vendría de los mercados ni de la Junta. Vendría de él. La llamada llegó justo después de la medianoche, con mi departamento en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Dejé que el teléfono sonara 2 veces antes de contestar. Su voz, normalmente suave con arrogancia, se quebró a través de la línea como vidrio bajo presión. Alejandra, dijo Santiago con voz ronca, no hay tiempo para rencores. Te daré lo que quieras, tu oficina de vuelta, tu nombre en el edificio, diablos, tu nombre en las patentes. Solo arregla esto. Me recosté en la silla. El resplandor de mi laptop reflejando el colapso de su imperio en tiempo real. Barcos varados en Sao Paulo, transferencias congeladas en Frankfurt, almacenes asfixiando las cadenas de suministro desde Medellín hasta Manzanillo. El marco no se preocupaba por títulos ni sobornos, solo obedecía a la integridad. Él siguió hablando, las palabras saliendo en tropel, cada una más aguda por el pánico. La Junta me está presionando. Los inversionistas amenazan con retirarse. ¿Quieres reconocimiento? Tómalo. ¿Quieres poder? Es tuyo. Solo desbloquea el sistema. Me quedé en silencio. Quería que sintiera el peso de ello, el silencio que alguna vez usó para humillarme, ahora presionando su pecho como una piedra. Mientras más callaba, más irregular se volvía su respiración. Finalmente hablé. Mi voz firme, cada palabra cortando su desesperación. Me reemplazaste con vanidad. Ahora la vanidad te enterrará. Hubo una pausa. Un sonido como si el aire abandonara la habitación. Y luego, el golpe del teléfono desconectándose. La línea quedó muerta. Dejé el auricular con suavidad. Mi mano firme. El silencio que siguió era diferente al de la sala de juntas semanas atrás. Esto no era humillación. Era control. Por primera vez en 25 años, el silencio me pertenecía.
Afuera, la ciudad latía con energía inquieta, pero en mi departamento, la noche estaba quieta. Cerré la laptop, las cifras aún cayendo en mi mente, y me preparé para la llamada que sabía llegaría con la mañana. La mañana llegó con titulares deslizándose por cada red financiera: CEO de Valdeluz destituido tras colapso histórico. Las cámaras se agolparon fuera de la torre de paseo de la Reforma, captando el rostro rojo de Santiago, mientras la seguridad lo escoltaba. Valeria lo seguía, con los ojos bajos, su brazo sostenido por otro guarda. El imperio, que creían invencible, se había vuelto contra ellos con la misma velocidad que alguna vez usaron contra mí. El voto de la Junta fue rápido, unánime. Ni una mano se alzó para defenderlo. Para la tarde, mi nombre llenaba el ciclo de noticias, aunque nunca lo pedí. La arquitecta silenciosa detrás de la supervivencia de Valdeluz. Los reporteros acamparon fuera de mi edificio, pidiendo una declaración, una entrevista, un comentario sobre la caída de Santiago. Bajé las persianas y dejé que el teléfono sonara sin respuesta. El silencio era suficiente. Esa semana, me encontré con Paloma en el Parque México. El aire otoñal traía el aroma de hojas húmedas. El lago ondeando bajo un sol pálido. Caminamos despacio. El ruido de la ciudad suavizado por los árboles a nuestro alrededor. Ella deslizó su brazo por el mío. Ya no reservada, ya no enojada. Odiaba cuánto les diste, dijo, con voz baja, pero ahora veo por qué luchaste tanto. La miré, a la hija que había crecido en las sombras de mis sacrificios, y sentí un peso levantarse. La justicia no es ruido, le dije, es lo que queda cuando el ruido colapsa. Nunca regresé a Valdeluz. En cambio, firmé documentos estableciendo la beca Arenas, financiando a mujeres jóvenes que querían construir estrategias de sistemas como yo lo hice alguna vez, sin ser borradas. Cada beca llevaba el mismo principio que codifiqué en El Guardián: integridad por encima de la arrogancia. Cuando la prensa finalmente pasó al siguiente escándalo, permanecí en la quietud que yo misma creé, sin títulos, sin podios, sin aplausos, solo la certeza de que mi legado sobreviviría a los hombres que intentaron enterrarlo. El triunfo no estaba en su caída, estaba en lo que perduraba después. Y mientras Paloma sonreía a mi lado, supe que finalmente había escrito el final en mis propios términos.